Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de vidasprestadas.net. Y ya para esta tercera parte tienen a mi mejor amigo de la universidad, que todos ya lo conocen, Jason Mosquera. Le voy a dar el paso para que salude a nuestros oyentes. Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, un gusto estar acá. No sé qué pasó, Al- te puso rara la pantalla, pero ya estamos de vuelta. Listo, Listo. estamos bien. Sí, Perfecto, todo pequeñas fallas. Un gusto de nuevo saludarlos y es siempre un placer poder hablar de temas muy, muy interesantes que les pueden ayudar a las personas y que lo que nosotros pasamos no les pasen a las otras personas y que más bien ellas se sientan inspiradas y no tengan miedo de hablar. tal cual, amigas. Y hoy traemos un tema súper fuerte: noviazgos y amistades. Este tema creo que es el más controversial en cualquier edad y mucho más cuando se es adolescente y pues de ahí van nuestras pequeñas y primeras experiencias. Porque uno cuando es adolescente pues quiere ser más sociable y quiere ser aceptado por los coetáneos en sí, pero ¿qué pasa cuando uno ya se ilusiona por primera vez? ¿Qué es lo que sucede? En este caso, llevar una relación sana ya en la adolescencia como la primera experiencia, ¿crees que todos tenemos una primera relación sana o no? Yo considero que no realmente, porque como en todos los procesos en los que nos involucramos, nadie nace sabiendo nada. Ok, A ver, algo está pasando con los filtros. Aquí el internet nos quiere jugar algo. ok, vamos a cambiarle entonces. Sí, hoy día el internet está hecho el enojado que no nos quiere dejar Ok, expresar. Vamos de nuevo. listo. Lo que decía es que como nadie nace sabiendo nada y estar en estos procesos de ilusiones o romances en la adolescencia realmente es como que muy complicado, porque tal vez habrán personas que son más experimentadas de alguna u otra manera, verán otras que no. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas se aprovechan de la inocencia, como quien dice, de las otras y prácticamente tratan de manipular, hacer un montón de cosas para que esta persona, de alguna u otra manera, aunque no se dé cuenta, o atraviese por una etapa muy difícil. Entonces, obviamente nadie nace sabiendo y todo este proceso en cuestiones de la primera ilusión debe ser difícil. Lo digo como una experiencia no muy personal, más bien ajena, porque he pasado ese proceso, más no directo, siempre indirecto durante todo mi desarrollo de persona adolescente y preadulto. Entonces, lo digo desde las experiencias realmente de las personas con las que me he relacionado y cómo realmente es ese mundo tóxico, diría yo, y un poco, este, decadente. Tal cual. El punto es de que no hay en sí una orientación adecuada en casa. Yo considero que es un punto crucial en la cuestión ya de tener en este caso un primer noviazgo, porque casi la gran mayoría, no puedo decir todos, pero sí un gran porcentaje, tiene su primera ilusión ya en la adolescencia, más o menos 12, 13, en ese lapso, o a veces más tarde. Pero el inconveniente es de que en casa no hay una orientación adecuada, siempre hay un escepticismo, se lo trabaja a través de los miedos, de que no hay que ilusionarse, de que te pueden hacer daño. Y en la primera que te tratan bonito, pues te pegas como chicle. O sea, de ahí no te quieres soltar, eh, y no te das en cuenta de muchas situaciones, bueno, más que situaciones, detalles, porque son los detalles en sí que van determinando que esa relación no es sana. Y pues en este caso, como eso va empezando desde la adolescencia, pues a medida que vas creciendo, pues
vas creciendo con la idea de que todos son así cuando no hay una respectiva orientación en casa, tal cual lo has palpado con tus hermosos ojos, que en sí se vuelve un círculo vicioso en primera y encima tóxico. Y lo más que no nos deja progresar en nuestra vida y pues que lo más triste es que también destruye a buenas amistades por mantener ese tipo de relaciones. ¿Tú consideras que pasa eso o no? Sí, y ha pasado un montón. En mi experiencia me ha pasado creo que toda mi vida. Como Sí, digo, yo personalmente nunca, o sea, creo que sí pasé esas etapas, pero no era como que muy como que bueno, me estoy ilusionando a tal persona y ya me perdí en el camino, ¿no? Porque yo muchas sí. personas que piensan, que piensan a ilusionarse desde muy temprana edad, o bueno, en la preadolescencia, ya casi adultos y así, se pierden, literalmente se pierden en cuanto a hacer sus cosas, empiezan muchos problemas de ansiedad, de depresión, de dependencia emocional, que yo le llamo, Sí. y la gente solita se empieza a aislar. Entonces, de todo eso yo he aprendido, como siempre, siempre aprendo. Pero es muy importante esta parte, ¿no? El hecho de que estas personas prácticamente pasan por esta ilusión que se llama y cuando llegan y se ilusionan, ya llevan, o sea, antes de ilusionarse tienen una vida, ¿no? Como que amistades, tienen Un una mundo, rutina de exacto. vida, un mundo completamente distinto. ¿Y qué pasa? Que cuando llega esa ilusión, llega esta persona, empiezas a dejar, de hecho, empiezan a dejar de hacer las cosas que regularmente hacían y le prestan más atención a esta persona que les está dando un poquito de su atención, porque ni siquiera es totalmente la atención que les brinda. Ujú. Entonces, sí es como que yo he visto específicamente en mis amigas más, que ellas han Lo sido siento. siempre así, incluida la presente. Gracias, lo siento. Siempre han sido así. Es como que se pierden y yo hasta un punto llegan a ser, dije, bueno, sí, está bien y lo comprendo, tiene que pasar el proceso y así. Pero, ¿qué pasa? Que cambian, no porque se los piden, en algunas ocasiones no se los piden, sino que Ujú. las personas empiezan a hacer cosas distintas porque quieren tratar de agradarle más a esa persona con la que están. Entonces, ¿qué pasa? Que se quebrantan buenas amistades, se pierde este, una esencia propia que tú tienes por lo general, o sea, como persona tienes una esencia propia. Sí. Entonces, cuando estás en una relación o en una ilusión como esa, tú pasas a perder parte de esa esencia. Y lo que yo siempre, y eso me enseñó muchísimo, nunca pierdas tu esencia, no importa en dónde te encuentras. Deja hasta rimó. Entonces, es muy importante eso. Y sí, de que se quebrantan, sí. ¿Por qué? Porque no lo meditan mucho o simplemente, ya digo, quieren agradarle a la otra persona, quieren que la otra persona se sienta bien aunque tú no te estés sintiendo bien y eso pues estás en el completo error. Es que lastimosamente, o sea, a medida, perdón, que vamos creciendo, tendemos a construir relaciones tal cual es con nuestra familia. Hay personas que se dan en cuenta que en este caso las relaciones con nuestra familia, o sea, no mismo, no da, o sea, no es la correcta y trabajan para no formar los mismos tipos de relaciones, tanto en amistades y en este caso cuando tienes algún enamorado, o bueno, en tu pareja en sí en general. Pero cuando no te das en cuenta, pues perdón, es caída tras caída y pues hasta que no te das mismo en cuenta y como que ya te duele mismo y te hartas de ese punto, o sea, sales, o sea, rompes ese círculo. Pero mientras no te des en cuenta, pues sigues en este caso con ese círculo, ya que este tipo de cosas no se hablan en la escuela, no se hablan incluso de afuera, únicamente se habla de la situación, pero no se lo cuestiona y se saca ese punto crítico de, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? De por qué cada vez nuestras relaciones son pésimas, o sea, cada vez como seres humanos nos sentimos más tristes, más solos, nos da incluso ya temor de tener amistades, de incluso temor de tener incluso parejas,
perdón, volver a intentar, no parejas, porque si no se me puede entender mal el contexto. Perdón, perdón. O sea, en este caso intentar una nueva relación porque se tiende a juzgar a todos con la misma vara por la experiencia que ya tuviste. Y eso fue algo a mí que me pasó, como dijo ahí la presente, que uno pierde la esencia y hasta que no se cuestiona, eh, o sea, y está realmente ya harta de ese punto, de ese caos, pues sale. Si no, una vez más, a repetir el círculo. Y yo me acuerdo que tenía igual un pensamiento tan tonto de que todos los hombres eran iguales. Y eso creo que es lo peor que tú puedes pensar, seas hombre o mujer, pensar de que una persona va a ser igual a otra. Eso es totalmente, o sea, es totalmente absurdo, porque obviamente las realidades en contextos son muy distintas. Y claro, los círculos tóxicos se tienden a repetir porque no se plantean. No sé si a ti te ha pasado que, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela o en el colegio, hay muy, o sea, los divorcios hoy en día pues es lo más normal y en este caso lo más afectado los que están ahí en medio son los hijos y no se lo trabaja. No se lo trabaja porque obviamente uno está en el medio, es partícipe, es oyente, pero no se le pregunta a uno cómo se siente. Y pues uno va replicando, va escuchando todo lo que dijo acá, lo que dijo acá, izquierda y derecha, se lo guarda y se lo tiende a repetir inconscientemente, ni siquiera consciente, o sea, se tiene conscientemente. ¿Por qué razón? Porque hay una falta de amor, por una falta de comunicación en casa. Y pues en este caso es lo que les queríamos compartir. Y tal cual Jason nos dijo, una buena amistad se quebranta generalmente. Es lo que más, o sea, lo principal se destruye. Amigaos, una, una pregunta. ¿Crees que es bueno o pertinente que un adolescente tenga una relación, en este caso un noviazgo, con una persona mayor a él? O sea, en este caso hablemos de un adolescente de unos 13, 14, 15 años, que más o menos por ahí empieza la ilusión, y se ilusiona, se enamora de una persona de 20, 19 años. ¿Crees que es pertinente, sí o no, y por qué? Yo considero que va a depender mucho del contexto y de las personas, porque habrán personas que a esa edad de 19 20 independientemente si son mujeres o hombres, van Ujú, a tener una madurez, una madurez donde a lo mejor tengan claro qué es lo que quieren, ¿no? Hablando, bueno, en temas de derechos y cuestiones de estos, no sería ujú. adecuado. ¿Por qué? Porque una persona que es menor de edad con una de mayor de edad, o sea, primero no es bien visto y dos es penalizado por la ley, según tengo Sí. entendido. Entonces, bueno, más allá de estas cuestiones de leyes, yo me voy más por la madurez, porque si una persona que es mayor, que ya le lleva una edad de 4 o 5 años, tal vez 3, o sea, dependiendo, y si no tiene la madurez adecuada, obviamente todas sus frustraciones de adulto que prácticamente tiene, se las va a transmitir a la persona que es menor de edad, por decirlo así, ¿no? Entonces, va a atormentar, va a querer manipular, a direccionar, bueno, un montón de cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque la madurez de una persona siempre va a definir cualquier cosa que quiera hacer en la vida, ya sea una relación amorosa, algún trabajo, no sé, lo que sea. Entonces, ese es la vista. Pero también pasa de que vamos a verle la otra vuelta. En cambio, existen los adolescentes, ¿no? Que obviamente quieren entablar algo con una persona mayor y así, ¿no? Pasa, suele pasar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no tienen, algunos tendrán una madurez porque ya les ha tocado madurar y saben lo que quieren, pero también pueden arrastrar a la persona mayor a todas esas niñerías, a todas esas cosas de infante que todavía le falta, pues, desarrollar y entender. Y obviamente pueden haber un montón de conflictos. Entonces, ¿que estoy en contra? Realmente no. ¿Que estoy a favor? Tampoco. Más bien, siempre voy a decir que
que va a depender mucho de la madurez de las personas, ya sean adolescentes o adultos, porque a la final, cuando tú tienes claro el panorama, o sea, nada te puede influenciar, ¿no? Entonces, esa sería mi apreciación, obviamente, pero hay que respetar mucho también el hecho de que, aunque más allá de respetar, se tiene que hacer una conciencia lógica, porque actualmente se mira eso mal, pero la sociedad no se da cuenta que muchos años atrás, los papás, los que ya tienen una trayectoria, estaban con menores de edad y adultos que son mayores con no sé cuántos años. Entonces, una cosa hay que dejar muy claro, ¿no? O sea, no estoy ni en contra ni a favor, dependiendo de la madurez, ¿no? Pero tampoco voy a decir, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque, o sea, venimos desde un contexto y ahí viene la sociedad, ¿no? Venimos desde un contexto en donde esos casos ya se han visto antiguamente y ahora quieren satanizarlo como quien dice que hoy no. Entonces, no, debemos tener las cosas muy claras y y las personas, nosotros como personas debemos tener todo claro y que todo va a depender de la madurez con la que tú lleves a cabo cada cosa. Tal cual, no estamos fomentando por si acaso las relaciones con menores de edad, algo por el estilo, no, nada que ver. Estamos en este caso cuestionándolo desde nuestra experiencia y obviamente desde nuestro conocimiento. Y como lo dijo Jason, esto es algo que se ha vivido a lo largo de la historia. Lo que sucede es que hoy en día las personas pueden expresarlo con mayor conocimiento, una, y pues en este caso cuestionando también las experiencias anteriores. El trasfondo es de que hoy en día tenemos un bagaje de información súper buena, también como mala, pero más buena, tomémosla, y no se orienta con esa información. Y es por eso que hay demasiados situaciones tristes, en este caso, situaciones de violencia psicológica, embarazos no planificados, miles de situaciones que no queremos que pasen, que de hecho ya no deberían de suceder por esa falta de orientación en casa, ¿ya? Entonces, yo considero con Jason que en sí las personas de acuerdo a su madurez pueden llegar a donde ellos quieran y pues en sí es un gran factor en este caso cuando ya se habla en cuestión de noviazgos y amistades y pues en este caso hay que entender que es un punto la madurez mental y emocional también, que es muy distinto, ¿ya? Ujú, Y que a veces no va de la par, ¿ya? Y al menos en nuestro contexto, pues la madurez lo puedes tener en la cuestión mental de seguir adelante, de trabajar, pero a veces la emocional no, porque viviste ausencias de padre, de mamá y como dijimos de antes, a la primera muestra de cariño, ahí te fuiste, o sea, como una bolita en bajada de una sola. Y por esa razón se tiende a repetir muchas situaciones tristes. Y más que nada, cuando ya estás ahí pegada como chicle, ¿qué es lo que generalmente pasa? No te das cuenta de los pequeños detalles y los vas dejando pasar. Y en este caso las amistades lo ven, muchos de ellos se callan. Y ahí va mi pregunta para ti. Si tú fueras un observador o un partícipe, viste que a tu amiga o incluso a tu compañera, que más o menos te llevas, le están engañando, o sea, no engañando de, ay, parece que le vi, sino que realmente andaba con otra persona, o sea, que no, obviamente no era tu amiga ni tu compañera, ¿le dices o no a tu amiga que le están engañando? ¿Y por qué razón? Si es un sí o un no. Ay, eso o sí es sea, bueno. aquí viene la Sí, experiencia, ¿no? la voz de la experiencia, siéntense. Pero experiencias, ya digo, de mis alrededores. O sea, dos cosas. Uno, sí ha pasado a todas mis amigas, por lo general les ha pasado, y yo soy, bueno, siempre he sido como que el que les dice, incluida Perdón. la presente, les dice, o sea, lo que es rojo, perdón, lo que es blanco y lo que es negro. Y yo siempre he sido de esos, o sea, siempre he tenido como que esa percepción.
Entonces, lo que más bueno, más allá de la percepción, una siempre ha tenido claro que la mentira, la traición, el engaño, cualquier de esas cosas a mí me molesta mucho. Me molesta mucho porque, o sea, si estás con alguien y estás haciendo, forjando algo, tú debes respetar eso. O sea, independientemente de lo que sea, tú debes respetar esto, porque esa persona te está dando su tiempo, te está dando cada una de las cosas que quiere compartir contigo, ¿no? Y para mí es muy importante eso, o sea, el respeto que debes tenerle a la persona, independientemente de la relación que tengan, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí, y de hecho a todas mis amigas que tengo un montón, de hecho, yo siempre les decía, porque yo era el que no me callaba, era el típico amigo de mi amiga, o sea, al que el novio le caía mal, o sea, yo siempre era el que le caía mal. ¿Por qué? Porque yo no era el típico, no, que no sé qué, no, yo nunca he servido para encubrir cosas, jamás, o sea, si no mismo, no mismo. Entonces yo siempre he sido muy sincero y he dicho, no, es que date cuenta, literal, amiga, date cuenta, Date cuenta. literal, amiga, date cuenta, te doy pruebas, te doy todo, o sea, ¿qué más quieres? Y a veces es difícil porque las personas se ciegan, por amor se ciegan y realmente no tienen una conciencia, pero es porque sufren de algo que yo he analizado durante todos los años, y es que sufren de dependencia emocional. Cuando crean una dependencia emocional hacia una persona, es muy difícil el desapego. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, se apega a una persona porque le dan atención y es como que, ok, no me importa lo que haga, lo que diga, yo quiero estar ahí porque es como el lugar seguro, entre comillas, ¿no? Sí, Pero sí. realmente no es un lugar seguro. No es Es un que lugar las seguro. pequeñas migajas de atención, de cariño, te hacen aferrarte como que no hay un mañana. Entonces tú ignoras todo, pierdes amistades, buenas amistades, hay algunas que Sí, se quedan. Yo, por ejemplo, siempre me he quedado a pesar de que me han ignorado, porque yo sí soy leal, soy sí. muy leal. O sea, independientemente, yo digo, bueno, tiene que pasar el proceso, como si, y ya después de todo lo que yo siempre, es como que ya, o sea, date cuenta, y si no te das cuenta, es como que, ok, ya, date con la piedra, y yo aquí voy a estar, si es que quieres llorar, conversar algo, yo voy a estar aquí siempre, porque esa es mi misión, esa es mi intención, o sea, no importa qué pase, yo soy leal. Si tú me Es dejas una de hablar, verdadera amistad. Anótenlo. literal, soy leal, por favor. Entonces, no, yo siempre he sido así, es como que, ok, ya, si es que no mismo, no mismo, ya. Y de hecho se han alejado de mí, te contaré, sí se han alejado de mí, mis amistades, así como que no tan directa o indirectamente, algunas más directa que otras indirecta, pero sí ha habido como ese distanciamiento, ¿no? Entonces luego piensan en esas personas que se distancian, como que porque me dejas, entonces ya es como que no te estoy dejando, te estoy dando tu espacio para que tú puedas procesarlo, pero siempre voy a estar ahí, independientemente, si me escribes y así, te voy a responder y aconsejar, o más allá de aconsejar, a escuchar, que muchas de las veces más necesitan es ser escuchados que ser aconsejados, porque ahí viene la Ujú. regañada. No, entonces, más que eso es eso. Y yo sí, sí, no dudaría, nunca he dudado en decírselos, pero nunca me hacen caso, Lo pero siento. normal. Sí, sucede mucho, más que nada, em, por esa dependencia emocional, porque lastimosamente, em, buenas relaciones, o sea, en este caso los padres, o sea, en este caso ver una pareja sana en casa, creo que muy pocas personas tienen ese privilegio y sí, lastimosamente, lo tengo que decir, suena como un privilegio, porque todavía en nuestra sociedad existe, la gran mayoría son madres solteras. Bueno, hay un grupo también de padres solteros que se hacen cargo, pero esto es todavía un grupo muy minoritario, muy chiquito. Generalmente siempre las que se quedan a cargo son mamás. En este caso se quedan a cargo de dos, tres, cuatro niños y encima tienen que hacerse cargo de todo, porque obviamente los papás piensan que dar una pensión alimenticia de $200 es para que la mamá se vaya de fiesta y, y se da la gran vida y no es para los niños, no es así. Entonces obviamente las mamás no pasan en casa, no hay esa orientación, no se les está juzgando a las mamás porque también se les entiende, uno ya cuando crece, uno entiende,
o incluso ya cuando hay una madurez, pues uno entiende, pero lastimosamente en la adolescencia uno se cree que es el centro del mundo y todo lo peor me pasa a mí, entonces crea esa dependencia emocional porque obviamente vio una disfunción familiar, más que nada, y todo ese tipo de situaciones se va acumulando y se tiende a repetir el círculo tal cual lo dijiste anteriormente. Y los mejores consejos no se los quiere escuchar por ese vacío que se tiene, que es algo interno. Y más que nada, bueno, yo creo fielmente en ir a terapia y personas que no. Bueno, a mí me ayudó mucho ir a terapia para poder entenderme e ir sanando, porque obviamente te orientan, pero a la final la decisión es tuya. Eh, Literal. sí, es que la decisión es tuya, o sea, si tú no te das en cuenta, no lo decides, nadie te va a sacar de ahí. Algo De mismo. hecho, sí, creo que es muy importante también esto. Algo importante sobre la persona, o sea, sobre el yo, porque cuando pasan todas estas situaciones, como tú mencionas, hay personas que van a terapia y otras que no, pero la intención es, o sea, la intención de de la terapia, de hecho, es por un efecto, o sea, hubo una causa y por esas razones que estamos, acá. ¿Qué pasa? Que cuando personas que deciden ir a la terapia, otras que sanan solos, es que necesitan encontrarse de nuevo porque han perdido la esencia que solitos hicieron perder. Entonces yo siempre hablo mucho del amor propio, o sea que uno debe tenerse para poder para poder brindárselo a los demás, ¿no? Independientemente de si sean relaciones o amistades. Entonces, cuando tú empiezas a comprender esto del amor propio realmente y empiezas a volverte a encontrar después de que te perdiste, lo esencial es eso, de que si estás o no estás en una relación, o sea, que tu amor propio no se decaiga. Y ese siempre ha sido como que mi mensaje para las personas, tengan amor propio por ustedes, o sea, porque a la final se tienen ustedes. Hay una canción que dice primero yo, segundo yo, tercero yo, y no es por ser egocentrista, sino Exacto. porque realmente necesitas tú tener claro que si tú quieres estar bien con el mundo, quieres estar bien con muchas cosas, primero tienes que estar bien tú para que puedas estar bien con los demás, porque si yo soy un caos, y claro, algunas personas son un caos y sí dan mucho amor y todo, pero eso te consume. Y cuando te consumes, cuando te empiezas a perder. Y por eso yo siempre digo, ámesen a sí mismos, no importa qué. Y eso es algo que no se trabaja, o sea, recalco, hay muchas cosas que hemos ido hablando ya a lo largo de los episodios que no se lo trabaja muchas veces en casa, Ni pero en la tampoco escuela, ni ni en en la ningún escuela, otro ni lugar. en ningún lado, y tienes que irlo aprendiendo a punta de golpes, o en este caso, es que es así, porque tal cual lo decía antes, es un privilegio que en casa hay una relación sana. Espero que llegue algún día que realmente no sea un privilegio, porque realmente debería ser lo que debería ser, o sea, en casa, que se hable de ese tipo de temas, que sea un lugar seguro y que se fomente el amor hacia uno mismo, no por ser egocentrista, sino porque si uno no tiene ese amor, no lo puede brindar. O sea, cuando le ponía el ejemplo a mi ñaño, o sea, tú quieres dar manzanas y tú no tienes ni una manzana ni para ti, entonces, ¿cómo lo vas a No. hacer? Imposible. Y quería preguntarte, Miguel, ¿crees que si se trabajara, por ejemplo, en la cuestión de valores, de principios, desde la niñez, hasta la adolescencia, ¿crees que tanto en amistades y noviazgos habrían de forma tóxica o no? O sea, tóxica llamándole en la cuestión fea, o sea, de un círculo que realmente asfixiante, que no te suma, sino totalmente te resta y te drena. Yo considero que si es que empezamos yo soy partícipe, si se empieza una orientación desde pequeños, todo el proceso para el niño va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque tú ya le anticipas cosas. Cuando tú anticipas cosas, el niño se prepara para poder saber cómo actuar. Y más aún, si tiene el apoyo, que no muchos, bueno, tuvimos, entonces es mejor aún, porque se impulsa. De hecho, actualmente los niños son muy despiertos, son
niños muy pensantes, ¿no? Diría yo. Entonces, ¿qué pasa? De que si tú le das esa estimulación, ese niño va a tener, no va a tener por qué sufrir en la vida. Y si le brindas sobre, más que la motivación, la confianza de contarle y de que te cuente tus cosas, todo lo tóxico se puede eliminar y ir quebrantando todos esos estereotipos de vida o constructos sociales por los que hemos pasado, se pueden ir quebrantando. ¿Por qué? Porque tú ya le estás dando la herramienta a un niño para poder ser y no le limitas, más bien lo impulsas. Pero no es que lo vas a impulsar y paz, lo botas, no, sino que le das, como quien dice, en el mar, le das los salvavidas para que puedan ir nadando, nadando, hasta que solitos puedan ya nadar. Y es muy bueno. Entonces, yo diría que sí, o sea, sería un apoyo bestial y sobre todo sembrar en ellos este amor propio que para mí siempre es importante que las personas tengan conciencia, amarse uno mismo. Yo creo que esos temas se debería pedir que se los trabaje en el pénsul educativo. De Yo me hecho, acuerdo, me acuerdo que antes había una materia de valores, eso lo eliminaron, no ujú. me acuerdo en qué año, pero sí creo que es un tema que se debería trabajar bastante porque pero Pero más allá del trabajo como tal, yo diría, yo siempre me he basado por ejemplos. O sea, los ya, valores están y siempre han estado, pero si es, tú no das el ejemplo de eso, ¿de qué sirve? Entonces, si tú eres un referente, no digo que las personas seamos perfectas, porque todos no, cometemos errores, ¿no? Pero si tú eres un referente en el que no le haces daño a nadie, en el que puedes, controlar tu impulsividad, de no ser agresivo ni verbal ni psicológicamente. O sea, tú ya estás dando un aporte a una persona. Tú sabes cómo resolver conflictos sin necesidad de agresión verbal ni física. Entonces ya con eso es más que suficiente, porque los valores siempre han habido y se inculcan y eso, pero y si tú no los, si las personas que inculcan no los practican, entonces, ¿cómo un niño va a aprender? Aunque sí se rescata de que hay niños que como que quebrantan eso de que como que no lo quieren y hacen cosas diferentes, ¿no? Pero hay muy pocos. Somos muy pocos, la verdad, porque yo soy uno de esos. Entonces es muy distinto y es muy preciso también tener claro eso de que los valores están, pero necesitas tener un referente para que ese referente te sirva de impulso. las situaciones, es que en las situaciones está la práctica y en la práctica te queda pues en sí el aprendizaje y ya con el aprendizaje la hiciste, porque sin aprendizaje y sin la orientación, o sea, te toca durísimo aprender y seguir a lo largo de la vida con, con esa oscuridad, porque es en sí una oscuridad. Tú puedes tener claro, por ejemplo, eh, qué vas a estudiar, por dónde más o menos tienes que ir, que a la universidad y buscar y no sé cuánto, pero en la cuestión cuando no se trabajó la autoestima, el amor propio, que estábamos hablando mucho, que porque en sí recae en ello, y recordar que en sí el amor propio no es de que yo me amo tal cual soy, estoy feliz siempre, es imposible, o sea, siempre hay situaciones de que, ay, estoy cansada, y es parte, o sea, es parte de quererse, y que no venga una situación o una persona a quitarte es que tú quieres y tengas que cambiarlo todo por encajar ahí, porque esa no eres tú, cada uno tiene su esencia tal cual. Amigos, ¿dónde consideras que es importante hablar de estos temas? O sea, ¿en qué espacios? Yo diría que en todos los espacios familiar, escolar y social, porque entre más tú puedas practicar o ver esto, te va a servir más, porque ¿de qué me sirve trabajarlo solo en la escuela si en la casa hay violencia? ¿O de qué me sirve trabajar esto en la casa si en la escuela yo observo violencia? Y me refiero a violencia como cuando los niños discuten, se pegan, o sea, no es que se estén matando, ¿no? Pero Pero tienen es, eso. ajá, Entonces ya eso ya influye, es como que, wow, algunos tendrán miedos, otros repetirán esas conductas, o sea, hay un montón de cosas que se deben ir atenuando. Entonces, en esos tres contextos que yo siempre me he dicho, me muevo en esos tres contextos, escolar, familiar y social, porque sin esos tres, las personas no pueden, progresar. ya, Miguel. Considera lo mismo. En sí, el triángulo, ya ahí estamos. Créame que sí. Si nosotros trabajaríamos tan bien en nuestro ser, yo digo, habría una sociedad más feliz,
en sí, sobre todo eso, feliz. cooperativa. Y en sí, pues, no cometerían actos ilícitos, no venderían su alma por situaciones banales o cosas fugaces más que nada. Amiguitos, un consejo, perdón, un mensaje para los jóvenes, una más o menos coetáneos como nosotros, y otro para los padres de familia respecto al trabajar brindando orientación sobre los noviazgos y amistades y tal cual eso recae en el amor propio hacia uno mismo. Listo. Bueno, yo creo que el mensaje es claro. Primero, para los adolescentes, niños, una, que si es que nadie les trabaja, que empiecen a trabajar sobre su amor propio, no pierdan su esencia nunca, por nada ni por nadie. Sean quienes son y ámense tal cual son. Que las amistades igual, habrán amistades que son buenas y habrán otras que no. Entonces tú tienes que aprender a despertarte. Cuando tú empiezas a despertarte y empiezas a decir, no es por aquí, entonces no es por ahí, más Puedes bien cortar el cambia de rumbo. círculo, puedes cortar ese Puedes cortar cordón. el círculo. Y el poder, como tú decías en algún momento, la decisión la tomas tú porque al final nadie te obliga a nada. Y a la final no estamos tan solos como pensamos. A la final sí encontramos a alguien que nos quiere, que nos aprecia, aparte de nosotros mismos, claro, ¿no? Pero siempre se encuentra alguien y siempre nos rodearemos de personas que sí son seres humanos de verdad y eso es lo que siempre debemos pensar. No ponernos en un plan negativo, sino siempre pensar positivo. A los papás, papás, sean papás de verdad. Nadie les Por enseñó a ser favor, papás, yo sé. sí. Yo sé que nadie les enseñó a ser papás, pero no cometan los mismos errores que cometieron con ustedes. Pueden hacer el cambio, pueden transformar muchas vidas, pueden con un simple abrazo, guía, ejemplo, pueden hacer muchos cambios. No, pues no tienen que estar, tienes que ser, no, No. tienen que ser solamente el ejemplo a El seguir. ejemplo, ¿No? la acción, La acción vale más que mil palabras porque eso es en lo que nosotros nos basamos y deberían siempre estar así. tal cual, amigos. Una acción Ese sería mi mensaje para ambos. vale más que mil palabras. Y yo te agradezco. El tiempo nos quedó obviamente súper corto porque si nosotros nos alargamos, nos mandamos de 3 horas así. Eh, puedes despedirte para yo cerrar. Adiós. Muchas gracias por eso y nunca olviden el amor propio. Gracias a todos, gracias amigos por escucharnos, por apoyarnos. Nos vemos en la próxima. Chaito, bye bye. Adiós.